por favor el libro de Jeremías. Vamos a leer el capítulo 10 del verso 23 al 24. Jeremías 10, 23 y 24, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Vamos a ver con mayor profundidad esto que también la semana pasada el Espíritu del Señor por su palabra nos decía, que es bien importantísimo que nosotros estemos plenamente convencidos de nuestra naturaleza, que dejemos los rudimentos, las ideas, el espíritu del mundo y que nos vayamos con el Señor, primeramente en su palabra y confirmado por su espíritu, a la verdad. Por eso en esta mañana le hemos puesto, en este día, le hemos puesto por tema: soy creación. Soy creación de Dios, no creación de mi voluntad ni de nadie más. Por mucho que tengamos un papá y una mamá, ¿sí? Yo no quiero demeritar a nadie ni quitarle la gloria a nadie, pero el papá y la mamá son instrumentos del poder maravilloso de Dios. Lo hemos dicho muchas veces y se lo puedo comprobar de una manera muy sencilla. Dígame usted si su papá o su mamá decidieron el tono de piel, el color de ojos, la estatura que usted tendría. Nosotros, a lo mucho como papás, lo que pudimos haber decidido sobre nuestros hijos es el nombre y nada más. Por eso es importante que nosotros aceptemos, comencemos a aceptar, y mayormente en los jóvenes, en los niños, que les inculquemos la verdad, el conocimiento, decir: no, mijito, mira, Dios, si tú fuiste desarrollado, fuiste una semilla en mi vientre, pasaste al vientre de tu mamá y te desarrollaste, creciste, pero el que te dio vida y te formó no fui yo, es Dios. Tú tienes un Padre celestial. Y de ahí tenemos que partir para que podamos entender verdaderamente el amor de Dios, la voluntad de Dios y nuestro papel dentro de su creación. Si nosotros seguimos creyendo, pensando, engañándonos, que nosotros vamos a decidir. Yo recuerdo hace mucho tiempo en aquella iglesia donde doy mucho testimonio de eso, donde Dios comenzó su obra en mi vida, teníamos mucho aquello de que yo voy a hacer esto y yo voy a hacer el otro, como si fuera un menú, como si Dios tuviera una solicitud ahí de empleos, de oficios, como si Dios tuviera necesidades en su reino. No, es que a mí se me da cantar y yo voy a ser parte de los coros celestiales. Dios tiene ya todo preparado. Nosotros no vamos a elegir. La palabra del Señor dice que fuimos predestinados, que Él ya preparó nuestro destino y nuestra vida eterna. Y tenemos que partir por primeramente saber que somos creación, en primer lugar, y en segundo, que la voluntad de Dios es infinitamente mejor que lo que nosotros podemos siquiera pensar o imaginarnos. Nos vamos a sorprender grandemente y vamos a decir: Señor, qué bueno que no me tomaste en cuenta, qué bueno que tuviste misericordia de mí, todas mis ideas pues las escuchaste, las pasaste por alto, pero mejor es lo tuyo. Y vamos a ver en el libro de Jeremías la verdad, cómo Dios no miente, cómo Dios no engaña. Lo que pasa es que nosotros no nos preocupamos por saber las cosas. Dice el libro de Jeremías 10, 23 y 24: conozco, oh Dios, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Dios, mas con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Mire con qué breves palabras el Señor
Dios Todopoderoso nos muestra cuál fue el propósito de darnos vida. Dios no nos creó para alimentarnos quizá, guardarnos, amarnos por un tiempo, y cuando empezamos a ser dependientes, cuando empezamos a valernos hasta cierto punto por nosotros mismos, echarnos a volar y que te vaya bien, mijito, fue un placer y a ver cuándo nos volvemos a ver. Mire lo que dice la palabra, cómo el Señor lo expresa, no lo expresa como en la niñez o hasta la juventud. Mire, el Señor dice que el hombre que no es de el hombre no es señor de su camino, ni es del hombre, ni le concierne al hombre guiar sus pasos. Esto es algo maravilloso de parte de Dios, porque es una manera muy sabia, muy hermosa, en la que Dios siempre está buscando mantenernos cerca de Él. Que nosotros aceptemos que si el día de hoy vivimos, lo más sensato, lo más sabio que podemos hacer es encomendárselo a Dios. Señor, si yo por ahí me voy a desviar, si en lo que yo voy a hacer hoy no estaba en tus planes, Padre mío, de todas maneras yo te pido, acompáñame. Ven conmigo. Recuerdo cuando éramos niños, aquel rezo que hacíamos al ángel de la guarda, no sé si usted se lo sabe, y decíamos: ángel de mi guarda, de mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, ven conmigo a todas partes. Pues ese ángel de la guarda es el Señor Jesucristo hoy día. Y es así como nosotros debemos comenzar el día. ¿Por qué? Porque dice el Señor que no nos creó con la facultad ni mental, ni espiritual, ni psicológica, ni como usted la quiera llamar. No fuimos creados para ser independientes de Dios. Quizá en otro tiempo sí lo fuimos, y solo Dios lo sabe, porque en realidad independientes no podemos ser. Podrán negar a Dios, podemos negar a Dios, podemos estar equivocados conforme a Dios, pero no ser independientes, porque recibimos todos los días aliento de vida, el Espíritu de Dios. Hasta el más perverso que existe hoy día está vivo por Dios, sirve a los planes de Dios, está en los propósitos de Dios. Pero mayormente quienes Dios nos ha llamado, quien Dios volvió a traernos para darnos conocimiento de la verdad, nos dice: no, hijo, pero es que yo no te creé así. Yo no te hice para que tú tomes tus propias decisiones. Usted se recuerda, ¿sí? La semana pasada lo veíamos en esos, ¿cómo se llama? En esos hábitos. Que dicho en pocas palabras, quizá usted me pueda llamar exagerado, pero de los 15 decía: ninguno se acordaba de Dios, haz lo que quieras, y cuando no puedas, entonces ve con Dios. Y no vemos más allá, pero esos pensamientos se van arraigando y nos van independizando de Dios. Pero la naturaleza que Dios nos dio no es para vivir separados de Él, sino esta que dice el libro de Jeremías. Esta es la naturaleza con la que Dios nos creó, nos dio vida, ¿sí? No para ser independientes de Él, sino para caminar de su mano, para ser verdaderamente hijos. Las mamás, las madres, incluso a veces hasta en broma, ¿no? Ay, mijito, y el mijito ya cuarentón, cincuentón, y siempre la mamá: es que siempre será mi niño. Esa es una manera en que Dios puede expresar la voluntad perfecta, escúcheme bien, la voluntad perfecta de la creación. Por eso no dice el niño o el joven, no es del joven guiar su camino, o del niño sus pasos, dice del hombre.
Nosotros tenemos que buscar al Señor para que nuestra vida sea verdaderamente una vida, para que los problemas que vamos a enfrentar, porque por supuesto que aunque Dios nos ama y nos quiere cerca de Él, tampoco nos quiere siempre inútiles o como niños dependientes en todo. También Dios nos quiere madurar, nos quiere ver crecer, nos quiere ver prosperar. Usted lo recuerda, la semana pasada también por esto hablamos. Por esto hablaba el Espíritu Santo, decir, tú deberías de ser ya maestro, hijo mío, hija mía. Y todavía tienes necesidad que te esté enseñando, pero veamos el amor y la misericordia del Señor. Así de grande es su amor, tan grande es el amor de Dios, que a pesar de que no nos creó para vivir independientes de Él, Dios nos concede esa libertad. Vaya por favor al libro de Deuteronomio, regrese por favor. Miren lo que Dios habla. Deuteronomio capítulo 30, del verso 11 al verso 20. A pesar de que Dios quiere que estemos cerca, nunca Dios va a estarnos arreando, jalando, encadenando, esclavizándonos a querer estar ahí. Debe ser el amor, la confianza que tenemos en Él, la que nos acerque y nos mantenga cerca. Deuteronomio 30, del 11 al 20 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? No está, al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra. ¿Quién? ¿De quién está hablando? El libro de Juan dice que en el principio Dios era la palabra. Muy cerca de ti está Dios, en tu boca y en tu corazón, para que cumplas con Él. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejaras extraviar, y te inclinaras a dioses ajenos, y les sirvieras, yo les protesto hoy que de cierto perecerán. Prolongarán sus días sobre la tierra donde van, pasarán el Jordán para entrar en la tierra, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué importante es esto. Porque el mandamiento, porque el llamado de Dios no es solamente para nosotros. Versículo 20 dice, amando a tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Esta promesa quizá pudiéramos decir no nos concierne, no nos corresponde, pero somos descendientes. Porque si tenemos el Espíritu Santo,
de nuestro soberano Redentor Jesucristo, y de ahí esa es la raíz de Él, seguimos siendo partícipes. Por eso el apóstol Pablo dice que las promesas que Dios le hizo a Abraham no fueron hechas solamente a Abraham, sino a su descendencia, y esa descendencia somos nosotros, los de la fe, los que esperamos en Cristo, los que no hemos visto pero creemos lo que Dios ha hablado. Pero mire lo que le decía hace un momento, ¿sí? ¿Cómo es que Dios nunca en sus planes ni en su mente tuvo el dejarnos, el separarnos, el abandonarnos? Lo respetó y lo respeta muchas veces, porque constantemente lo hemos dicho, y también nosotros, quienes ministramos la palabra también, de que debemos de ser un ejemplo, pues también se nos llega a olvidar. Pero cuántas veces nos ha hablado el Señor diciendo: encomiéndame tu vida, encomiéndame tu día. Y si vas a hacer algo, pues no te olvides del Señor. No olvides que eres parte de una creación, de un Dios que te ama y quiere estar contigo. Y esto no solamente lo hemos repetido en nuestra oración en lo privado, cuando nos postramos, mayormente en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cuántas veces tomamos la decisión y cuántas veces en verdad: Señor, ¿y eso es lo que quieres? ¿O eso es lo que debo hacer? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántas veces sabemos lo que está por venir? Porque nos lo anuncia el Espíritu del Señor. Por ahí tenemos ese engaño de decir el sexto sentido. Es que ya sabía. No es tu sexto sentido, es el Espíritu de Dios que anuncia lo por venir. Y tú sabes que algo, no sé, desagradable va a pasar. Y en lugar de decirle: Señor, guárdame, guarda mi corazón, para que no me arrastre esto al mal, ya estamos preparando nuestra defensa. Y más que nuestra defensa, nuestro contraataque, cómo vamos a responder. Por eso es que estamos fallando, por eso es que seguimos cayendo en esos errores, en seguir al mundo, el espíritu del mundo, que nos decía el Señor la semana pasada: yo no te he dado el espíritu del mundo para que tú hagas las cosas según el mundo. Yo te he dado de mi espíritu para que a través de él tú tengas un contacto, una intimidad, una profundidad conmigo y puedas oírme constantemente. El libro de los Hebreos dice: si oyeres hoy su voz como algo raro, como algo extraño, como algo poco común, si llegas a oír la voz. Pero Dios lo que quiere es que aprendamos a escuchar esa voz, porque todo el tiempo está hablando el Señor. Él es la palabra tiene que ser audible siempre. Dios siempre está queriendo guiar nuestra vida, pero nosotros no queremos tomar la mano de Dios. Dice: yo pongo delante de ti la vida, la muerte, el bien, el mal, pero la decisión es tuya. Y aunque tú tienes libertad para decidir, la mejor decisión es: Señor, ayúdame a decidir. Ayúdame a tomar las decisiones de mi vida, para que verdaderamente mi vida pues sea agradable. Dice el Señor ahí, ¿sí? Que para que seas prosperado, para que te multipliques a donde quiera que tú vayas, para que tengas vida, te multipliques. Y Dios hace un pacto, que es lo que yo le decía hace un momento. Dice: para que vivas tú y tu descendencia. Tomar de la mano a nuestro Padre Celestial también está arrastrando o está
asegurando nuestras generaciones, nuestros hijos. Sí, muchos de nosotros quisiéramos haber entendido esto en otro tiempo, quizá ya fuéramos mejor. Pero ¿sabe Dios por qué lo está trayendo al corazón en nuestra vida? En este tiempo, en este momento, porque las cosas no terminan en este mundo, gracias a Dios, bendito Dios. Y Dios nos está preparando porque acuérdese que vienen 1000 años. 1000 años de un mundo no como el que estamos viviendo, pero en mucho se va a parecer. En mucho habrá de parecerse. ¿Por qué? Pues porque habrá matrimonios, habrá familias, pero todos estaremos bajo la seguridad del Padre. Seguiremos trabajando, pero no con la inseguridad con la que hoy vivimos, con la intranquilidad con la que hoy vivimos. Entonces por eso el Señor nos dice: yo quiero tomarte de la mano, pero necesito que tú extiendas tu mano. Y debemos de partir desde ese punto, que somos creación, que no sabemos gobernar ni guiar nuestra vida por muy maduros, por mucha edad, por mucho conocimiento o vida que digamos que tenemos. Lo podemos ver en nuestros gobernantes, en las personas que se jactan de ser sabios. Lo podemos ver en el mismo Satanás. Oiga, mi amado hermano, dice en la palabra que es sabio, pero no se da cuenta de cómo lo utiliza el Señor. No sé si usted se ha dado cuenta o si usted lo ha visto desde ese punto de vista, pero el diablo fue usado por Dios como sacerdote, porque el sacerdote era el encargado de sacrificar el cordero. El diablo llenó el corazón de Judas, entregó a Cristo, llenó el corazón de esas personas que mataron al Señor Jesucristo, y esa obra la hacía el sumo sacerdote. ¿Cómo lo usa el Señor? Y él no se dio cuenta. Por eso hace un momento se recuerda, le decía: Señor, te damos gracias incluso por los que nos aborrecen, porque ellos nos acercan a ti. Los problemas nos acercan a ti. ¿Cuántas veces el maligno o los demonios que andan por ahí rondando vienen y se entrometen? Quieren venir a estorbar en nuestro camino, y lo único que hacen es fortalecernos, avivar nuestra fe, nuestro amor, nuestra confianza en Cristo. Imagínense el hombre, cuántos errores se cometen, cuando los gobernantes tienen un, ¿cómo se llama? Comité, bueno, el grupo que los apoya, y supuestamente estudiados, y estudiaron en el extranjero y en las mejores escuelas, hicieron aquí, hicieron allá, y a la mera hora algo falló. En eso se muestra el amor de Dios, la grandeza de Dios, en que cometemos errores para estar cerca de Dios, para aprender. Pero las cosas que nos pasan es como decíamos hace un momento: todo lo que nos pasa debe de ser para bien, y para bien de estar cerca de nuestro Padre. Eso es lo importante. No nada más darle esas exclusividades de las que hablábamos la semana pasada, cuando ya no puedo, cuando las cosas son difíciles, cuando tengo uno y otro problema, entonces sí voy a Dios. No, quitémonos esos pensamientos, quitémonos esas ideas. Dios es nuestro Padre de 24 horas y dice: cerca de ti está, en tu corazón y en tu boca. Dios está en tu corazón para oírte, para hablarte, y en tu boca para que tú le hables.
Somos muy buenos para andar quejándonos. Siempre vamos a contar nuestras intimidades con personas que ni nos pueden ayudar. Porque ¿qué es lo que pasa? Vamos y les contamos lo que nos hicieron, porque nos conviene. Y dice el Señor, según oigo, así juzgo. Las personas o las personas que nos oyen, pues nos van a tener por inocentes. Y no nos van a poder dar un buen consejo, una buena dirección. Pero Dios, que es justo, Dios que ve lo que hacemos las 24 horas del día, pues Él sabe perfectamente bien lo que merecemos y lo que no nos merecemos, lo que Dios permite y por qué algunas cosas Dios no las permite. Pero es un Dios maravilloso, maravilloso, de 24 horas. ¿Quién en este mundo puede estar de esa manera tan fiel, tan disponible? Pero no hay una verdadera comunicación con nuestro Padre Celestial. Por eso buscamos ayudas externas. Por eso buscamos soluciones propias, independencia. Por eso dejamos el pensamiento, la razón, la naturaleza que Dios ha sembrado en nuestra vida de que somos una creación y necesitamos de nuestro Creador. No podemos vivir sin nuestro Creador. Primera de Corintios, por favor, lo leíamos también la semana pasada. Primera de Corintios 11, 29 al 32. Dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Si pues nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mire, a veces leemos, de verdad, yo no sé, tanto queremos abarcar o tanto queremos guardar en nuestra vida de la palabra del Señor, ¿sí? A veces leemos capítulos completos sin darnos cuenta que la clave o lo importante de la palabra es exactamente eso, una palabra. Todo el capítulo se puede discernir o todo el contexto, el tema que el Señor nos está hablando a través de su palabra, lo podemos resumir. Si es que el Espíritu Santo está acompañándonos, está guiándonos, lo podemos discernir o entender mayormente con una simple palabra. Y esto que acabamos de leer, así pasa. La palabra clave, la palabra importante aquí es discernir. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir, sin entender. ¿Qué significa discernir? Distinguir una cosa de otra, discernir lo verdadero y lo falso. ¿Por qué hay muchos hermanos equivocados? ¿Por qué dice hay muchos enfermos? Y lamentablemente a lo que se refiere la palabra, que duermen, es porque ya no están aquí. Es porque no tienen, como decíamos también, vea cómo el Señor va haciendo una cadena de su palabra. Decíamos también la semana pasada que por el uso debemos tener ya nuestros sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. No nada más agarrar y recibir las cosas porque me parecieron o a mi juicio estaban bien, sino que escudriñar las cosas, discernir por medio del Espíritu Santo lo que Dios tiene, permite que llegue a mi vida, pero que debe de ser de provecho, para bien.
Porque también lo hemos hablado en días pasados. Estamos viviendo ya el tiempo en el que a lo malo le llaman bueno. La semana pasada hacíamos una prueba y nadie le vio el mal. No, pues no tiene nada de malo. ¿Cómo no? Tú no te estás dando cuenta que pensamientos como ese te independizan de Dios. Le dan a Dios exclusividades. Pero gloria al Espíritu del Señor. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Porque por medio de Él podemos entender las cosas ocultas. Porque es nuestra luz. Porque Él es quien nos da la dirección. Pero qué importante es que nosotros tengamos la paciencia. La paciencia primeramente para no recibir todo lo que recibimos nada más por bueno o porque me conviene. ¿Cuántas veces lo recibimos porque nos conviene? ¿Cuántas veces vamos y contamos, como le decía hace un momento, a las personas nuestra situación, pero si esa persona nos hace ver nuestro error, la hacemos a un lado? ¿Por qué? Porque estamos buscando a alguien que me diga lo que yo quiero escuchar, alguien que me dé la razón, alguien que esté de mi lado. Y por eso no vamos a buscar al Señor, porque dice la palabra de Dios que el juicio de Dios comienza por su casa. Lo primero que va a hacer Dios, tú como hijo, como hija, es hacerte ver tu error, tu falta. Dios no te va a decir, no, sí, mi hijita, no, sí, mi hijito, esa mujer, ese marido, yo no sé qué vas a hacer con él, no. Por esa razón dice el Señor, hay muchos y mucho engaño entre los hijos de Dios, y aún entre los que sirven a Dios reciben las cosas del mundo y poco y nada escudriñan. No hay profundidad, no se sobreedifica. Lo veíamos en días pasados también de esta supuesta profecía. ¿Cuántos hermanos están engañados esperando, pensando que primero se tiene que reconstruir el templo de Jerusalén? Y en ese tiempo no lo dije, y aprovecho este espacio que Dios me brinda, ¿sí?, para decirle que el Señor Jesucristo sí, claro que sí, profetizó de Jerusalén. Está ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Pero cuando sus apóstoles le dicen, mira, Señor, lo que el Señor profetiza es destrucción. Él dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Esa es la profecía de la verdad, de aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad, yo les hablo la verdad. ¿Y cuántas personas hay engañadas y están esperando que las cosas pasen y sigan pasando y nada más no pasa nada en sus vidas? Porque no estamos tomando de la mano a nuestro Creador. Y no lo estamos haciendo porque no estamos aceptando que somos una creación. ¿Sí? Por eso muchos por esa razón también, muchos siguen en independencia, siguen guiando sus vidas, ignorando a Dios, considerando a Dios, como lo decíamos, en exclusividades, en los tiempos difíciles, y no entienden la justicia. No aceptan que lo que pasa es por causa de su propio juicio. Eso es justicia, amado hermano, amada hermana. Lo que pasa en tu vida, tú no puedes culpar a nadie. A nadie, escúchame bien. Te hablo en el nombre del Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Tú no puedes juzgar ni culpar a nadie, porque tu vida es así por tus propios juicios independientes a tu Padre. Santiago, por favor, capítulo 3 del versículo 5 al 10. Santiago 3 del 5 al 10. Mire lo que el Señor habla con respecto de la lengua. ¿Dónde está la palabra? En nuestra lengua.
Y mire lo que Dios nos advierte. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Fíjese nada más, por nuestros propios juicios, la lengua no solamente contamina nuestro cuerpo. ¿Qué grandes cosas puede hacer? No solamente envenena nuestro cuerpo, enferma nuestro cuerpo, sino empieza a contaminar nuestro alrededor. Las personas con las que convivimos, los medios que tenemos, las bendiciones que recibimos. Y no bastante con eso, también ella misma, fíjese nada más la gravedad del asunto, ella misma es maldecida. Por eso le digo que son nuestros propios juicios, nuestras propias decisiones, sin nuestro Padre Celestial, los que generan la vida que vivimos. Porque si yo me la paso diciendo no tengo, no voy a hacer, no puedo, no esto, no lo otro, hay por ahí una ley que se llama la ley de la atracción. Hay una ley, pero mayormente la ley la conocemos a conveniencia, ¿eh? ¿Por qué le digo que a conveniencia? Porque dicen que nosotros atraemos lo que queremos, ¿sí? Que a nuestra vida viene, y es verdadero, ¿eh? Eso es verdadero. El Señor, lo digo con otras palabras, lo que el hombre segare, lo que el hombre sembrara, eso segará, es lo mismo. Pero esa misma ley también de alguna manera es contra nosotros, de algún modo. ¿Por qué? Porque nosotros somos atraídos. No solamente atraemos, sino que también somos atraídos por lo que nos gusta, por lo que amamos, por lo que a nosotros nos parece bueno. ¿Por qué está usted aquí? ¿Quién fue y lo trajo? Usted fue atraído por el Espíritu que Dios derramó en usted, y Dios lo llamó a usted para que usted viniera hoy a ser bendecido y ministrado por el Espíritu Santo, por la atracción que ejerce el Padre. ¿Sí? Nosotros somos llevados al Padre. Entonces, de la misma manera nosotros atraemos las cosas a nuestra vida, pero lamentablemente cosas que no quisiéramos o que después ya no nos gustaron, fueron por la independencia, porque no consideramos a Dios. Porque yo tomé mi decisión, no, yo ya soy lo suficientemente grandecito, puedo tomar mis decisiones, ya no necesito a Dios. Y dice el Señor que la palabra está en la lengua, por eso tenemos que tener mucho cuidado. El miembro, dice el Señor, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ok, Dios es muy sabio y nos muestra nuestros miembros. ¿Cómo es que el mal llega a nuestra vida? Por medio de nuestros miembros. Dice que la luz de nuestro interior entra por los ojos. La ventana del cuerpo son los ojos. La fe que tenemos viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Y en la lengua está la vida y está la muerte. Dice el libro de Proverbios, en la boca está la vida y la muerte. Por eso es que estamos profetizando la palabra que Dios nos da. Por eso es que nosotros no veremos, lamentablemente, y le pedimos a Dios que alcance también a este hermano y a su iglesia que mueve masas, que fue engañado por aquel judío. Dios quiera y alcance nuestra palabra, porque le pedimos por toda su iglesia, y no veamos lo que Dios no quiere que veamos, lo que su palabra dice, que no nos ha puesto para ira ni para condenación. ¿Por qué entonces le vamos a creer a alguien que porque dice que es judío? ¿Y qué son los judíos? Lo dijimos también un tiempo atrás. Ellos debían de venir a buscar a la iglesia, porque dice, por medio del apóstol Pablo, dice la palabra, que ahora es a la iglesia la que le concierne, la que tiene la responsabilidad y la misión de revelar los misterios de Dios. Ya no más los judíos, ya no más el pueblo de Israel. Se acabó su tiempo. Dios así lo dispuso, no lo estoy inventando yo. Ellos deberían de venir a buscar a la iglesia. Y por eso la iglesia está cometiendo tantos errores. Yo escuchaba también a este hermano, no recuerdo a ciencia cierta, pero él decía, me parece que, no recuerdo, hablando de la creación, que dice, fue en un año, en 365 días. Hablando del principio de la creación. No recuerdo a ciencia cierta qué. Pero ¿quién le dijo a ese hermano que en ese tiempo los años se contaban de 365 días? Esa mentira ya no la habló el Señor. Esa es de un papa católico, ¿sí?, que él inventó. Los enemigos de Cristo, que fueron los romanos, los que hoy son los católicos, ellos fueron los que inventaron el calendario de 365 días. Y eso fue mucho antes de la creación, muchísimo tiempo después de la creación. Pero como hoy día tenemos ese calendario, pues pensamos que siempre. Pero ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está el Espíritu del Señor guiando mi vida para poder yo hablar lo que tengo que hablar? Y así nos pasa. La lengua se nos va, no la refrenamos, no la controlamos, y dice el Señor, no solamente se infecta a ella, sino tu cuerpo, tu alrededor y hasta la creación. Por querer creernos lo suficientemente grandecitos para vivir sin Dios. Lucas, por favor, capítulo 6. Lucas 6 del 43 al 49 dice la palabra del Señor, hablando de la boca, de los frutos. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Dice el Señor, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la casa, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover,
porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Fíjese cómo el Señor no está diciendo y el hombre se arruinó, sino su casa, su descendencia, su familia, sus hijos. Si nosotros queremos seguir viviendo separados de nuestro Dios, pues nuestros hijos van a aprender ese ejemplo. A veces no vienen de muy buena gana, a veces ni siquiera están atentos, pero Dios es el que hará fructificar esa semilla que se está sembrando. Dice el apóstol Pablo que unos siembran y otros ciegan, pero el que da el crecimiento es el Señor. Mientras estén bajo la autoridad de la autoridad que Dios nos brinda como hijos de familia, tenemos que llevarlos al Padre, que nos vean, que sepan ellos, quizá lo que nosotros no pudimos vivir en Cristo. ¿Cuántas veces no lo hacen en el mundo? ¿Cuántos hijos no son médicos porque el papá quiso ser y no pudo? ¿Cuánto más en nuestro Señor Jesucristo? Hijo, yo quiero que tú tengas una comunión mayor que la que yo tengo, una intimidad mayor, mejor, que tú aprendas a no ignorar al Espíritu Santo, que siempre le creas. Quizá ahora no lo entiendes, pero vendrá el día. Esa casa tiene fundamento, no importa lo que venga. El Señor hará que esa casa resista y no sea destruida, pero hay que sobreedificar sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quien ama verdaderamente a Dios, por su boca y por sus palabras se conoce. Ahora hay algo bien importante dentro de la justicia que está escrito. Vaya por favor a Marcos 4:22. Marcos 4:22 al 25 dice la palabra del Señor: porque no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: miren lo que oyen, porque con la medida con la que miden serán medidos, y aún se les añadirá a ustedes los que oyen. Porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Mire qué interesante es esta expresión del versículo 24 que dice el Señor: miren lo que oyen. ¿Cómo se pueden ver las palabras? ¿Estará hablando el Señor en un sentido literal o estará hablando el Señor en una parábola, en un sentido figurado? Ciertamente que el Señor habla en una parábola. Cuando el Señor dice miren, quiere decir atiendan, escudriñen, usen sus sentidos para que puedan ver si lo que están oyendo viene de parte de Dios o no. ¿Por qué razón? Porque dice ahí, ¿sí? Porque aún dice, porque con la medida con la que mide serán medidos, y aún se le añadirá a ustedes los que oyen. ¿Qué se te va a añadir? ¿Tú piensas que porque es añadido es bueno? No. ¿Qué tal si el Señor añade aflicción a tu aflicción? Dice la palabra que serán malditos con maldición, dice el libro de Malaquías. Malditos son con maldición, es decir, Dios añade más maldición. Por eso Dios nos advierte a nosotros: mira lo que oyes, no lo recibas, no lo retengas, escudriñalo, discierne lo bueno y lo malo que hay en él, porque se te va a añadir.
Bendito Dios, que sea bendición con bendición, que sea el bien de la vida, pero ¿y si no? Porque dice el Padre, al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Porque no usa sus sentidos. Porque teniendo al Dios que anuncia lo por venir, porque habiendo recibido al Espíritu Santo, porque teniendo la bendita palabra de Dios, sigue ignorando al Padre, sigue creyéndose más que Dios. ¿Por qué es eso? Dicho de otras palabras, si yo le digo, no hermano, yo puedo, ¿qué estoy diciendo? No, tengo lo suficiente, no lo necesito. Yo puedo vivir mi vida, Dios no deja de hostigarme. Déjame en paz, déjame tomar mis propias decisiones. Ese sí yo no lo necesito. Pero también la palabra del Señor nos advierte grandemente de la justicia de Dios. Y aunque Dios nos ama, Dios dice en su palabra también que Él no tendrá por inocente al culpable, no importa quién sea. Y lo vemos en Cristo, Lo declararon culpable. ¿Y acaso Dios le quitó el castigo? No. Es un inocente que pagó la culpa, porque no se pudo comprobar su culpabilidad, pero Dios dice, yo no lo tendré por inocente, te declararon culpable. Sabemos que los motivos eran otros, que él no pecó, que era necesario que él así pasara, pero en él vemos en el mismo Señor cómo Dios cumple su palabra. No nos va a andar ahí consintiendo. Queremos estar sin Cristo, bien. Queremos ignorar a Dios, bien. Pero seamos cabales y decir, Señor, me equivoqué, si es que tengo el valor para aceptarlo, o vivamos bajo las consecuencias. El Señor mismo lo dice en su palabra, en el libro de Apocalipsis, o eres frío o eres caliente, porque tibio te voy a vomitar. ¿Quiénes son los tibios? Cuando ya no pueden, ahí sí Dios. Lo que veíamos la semana pasada. Los tiempos difíciles, las exclusividades. Nada más me buscas para cuando me necesitas. Y eso incluso a nosotros nos molesta. Nos molesta cuando nos usan. Y sabemos cuando nos están usando. ¿Cuánto más el Señor? Mire lo que dice en Romanos, por favor. Romanos 12. Lo que decíamos hace un momento, vamos a discernir lo que oyes, buscar en la palabra lo que oyes, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo falso. Romanos 12:17 dice, no paguen a nadie mal por mal, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice, miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Primera de Pedro 3:8-9 dice, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para heredar justicia. 3 veces está escrito en la palabra del Señor que no correspondamos de la misma manera, pero a veces sin pensar lo hacemos. Cuando lo hacemos de esta manera, ¿es justicia o es venganza? Es importante, amados míos. Es importante que lo sepamos, que sepamos discernir. Porque hay lo que decíamos hace un momento, la palabra del Señor también dice que lo que siembras, eso es lo que vas a cosechar. ¿Sí? Cuando de una manera espontánea tú reaccionas
a la agresión, al mal que recibes, eso es justicia, porque está recibiendo la persona lo que está en ti. Cuando tú lo planeas, eso ya es maldad. Quiero que quede bien claro esto, porque dice el Señor, no paguen mal por mal, pero muchas veces sale de nosotros. Correspondemos al mal y muchas veces nos sentimos mal o somos juzgados por haber hecho lo que hicimos. Pero cuando nuestra reacción es corresponder ese mal, es porque esa persona está recibiendo lo que ha sembrado. Ya cuando nosotros verdaderamente estamos planeando, ahora me la vas a pagar, y cuando vengas, y cuando me digas, o la próxima vez, o él se te va a ofrecer, ¿verdad? Ya verás cuando me toque a mí. Eso ya es maldad. Ahí ya no está Dios, ahí ya no obra la justicia. Ahí nosotros estamos equivocándonos. Gálatas 6, 3, 7, por favor. Para que podamos entender esto mayormente, dice Gálatas 6, del 3 al 7, dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de qué gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Muchas veces nos enojamos por la manera en que nos contestan los hijos, pero ¿cómo les hablamos? ¿Cómo estamos hablando para que veamos cómo nos contestan? O las personas de nuestro alrededor. A veces no estamos de buenas y nos hacen la mala broma, pero ¿qué tal cuando nosotros estamos bromeando? Estamos recibiendo las mismas cosas. Pero cuando es planeado, ahí sí, hay quienes piensan que los demás están obligados a hacer el bien y a soportar todo sin hacer ningún mal. Pero cuando reciben el mal de otros, están recibiendo lo que por justicia se merecen. Ahora, cuando alguien lo planea, lo que le decía hace un momento, eso sí ya es venganza. Romanos 12, 18 al 21, dice la palabra del Señor. Fíjese lo que dice. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Hay que hacer el mayor esfuerzo, pero hay momentos en los que ya no se puede. Y Dios lo va a juzgar, no usted ni yo. Yo no dice, ay sí hermano, qué bueno que se lo moqueteó. No, Dios lo juzgará. Le acabo de decir que Dios comienza el juicio por su casa. Versículo 19 dice: no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, mientras se pueda hacer. Tampoco estamos enviados a humillarnos delante de los hombres. ¿No quieres? Perfecto. Yo ya cumplí, yo hice mi parte, yo ya te busqué, yo traté de poner las cosas en paz, de tener la fiesta en paz. ¿No quieres? Bueno, y cuando quieras, ya no esté en mí. Ya quizá cuando se te pase el enojo
o el coraje, o no sé, porque muchas veces hacemos cosas que lastiman a las personas, pero no las hacemos con intención. Pero Dios quiere que también entendamos cuándo nos merecemos las cosas, porque no cuidamos nuestra lengua, y cuando Dios va a decir, permíteme, ahora voy yo. La venganza es mía, tú no. Hasta donde Dios nos permite juzgar y hacer justicia, ¿sí? De manera que tenemos que aceptar que no fuimos creados en la justicia de Dios, no fuimos creados para caminar ni vivir sin nuestro Padre. Las mejores decisiones, la mejor justicia, la mejor vida está en Cristo. Y aunque muchas veces y por momentos nos olvidamos de Él, sigamos al Espíritu, no sigamos al espíritu del mundo, volvamos al amor confiable, al amor fraternal, al amor incondicional que Dios nos presenta las 24 horas del día. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado terriblemente antes de hoy? ¿Cuántas veces le hemos renegado a Dios? Dice el libro de Job, mira si es prudente ponerte al tú por tú con Dios. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? Lo hemos cuestionado, lo hemos reclamado, y al rato estamos arrepentidos. Y si Dios nos hubiera desechado, no estaríamos aquí. ¿Sabe Dios lo difícil, lo complicado que es esta vida? Pero Dios quiere que también entendamos que es más fácil si tomamos su mano, si aceptamos en nuestro corazón que somos creación que necesita su Creador. En su justicia y amor Dios bendice su creación todos los días. No espera el mal tiempo para actuar. Que eso es algo que nosotros tenemos, que eso es algo que debemos limpiarnos, desechar, quitar las exclusividades nuevamente. Perdóneme si lo repito mucho, pero ¿por qué esperar al problema con mi esposo? ¿Por qué esperar al problema con la familia, con mi hijo? Cuando de nuestro Padre Celestial estamos aprendiendo. Que Dios bendice. Vaya por favor al libro de Mateo 5, 44 al 48. Aprendamos de Dios, de nuestro Señor, de nuestro Creador, lo que hace Dios para su creación. Mire, Mateo 5, 44 al 48 dice: pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen, y oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, por los injustos Dios no retiene la lluvia, ni por los malos le impide o retiene al sol. Incluso el malo recibe la bendición del sol y la lluvia, porque Dios no está esperando a ver a qué horas se va a complicar la cosa para salir a bendecir. Por eso nos dice: ten cuidado con tu lengua, date cuenta del veneno que hay en tu lengua y ponte a bendecir. No hay ningún pecado, ningún mal en que tú declares la bendición. Señor, yo bendigo esta creación, yo bendigo a este animalito. Le estás declarando un bien, el bien de Dios, la bendición de Dios que tú recibes. ¿Qué dice el Padre de lo que recibes? ¿Lo recibiste de gracia? Así dalo. Versículo 46 dice: porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sean pues ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos
es perfecto. ¿Quieres alcanzar la perfección de Dios? Necesitas acercarte al que es perfecto. Aceptar que Dios te creó con esa dependencia de Él, hasta cierto límite, que Él va a manejar y Él va a juzgar cuando sí y cuando no, pero tú lo sabrás solamente si oyes hoy la voz del Espíritu Santo en tu corazón. Terminamos con el libro de Juan. Terminamos San Juan 3, 17 al 21, por favor. San Juan 3, 17 al 21, hablando de los beneficios que nos trae la palabra del Señor. San Juan 3, 17 al 21 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas o corregidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esta bendición te va a confirmar la palabra de Dios. Sáltese San Juan 15 del 1 al 9, por favor. Mire cómo el Señor confirma que no fuimos creados, no son sus propósitos que aprendamos a vivir sin Él o a buscar a Dios según nos conviene. Dice la palabra: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada, dice el Señor, nada. No dice algunas cosas, dice nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Permanezcamos en el amor de aquel que se recuerda, si usted lo ha leído, dice el Señor, con lágrimas le dijo a los judíos: ¿cuántas veces he querido tenerte como la gallina a sus polluelos? Protegerte, rodearte, guardarte, bendecirte, cuidarte. No seamos como aquellos que han menospreciado el abrigo y la sombra del Altísimo. Vamos en el nombre del Señor Jesucristo a dar gracias.